poco de escándalo. Esta tarde tenemos al embajador Milos Alcalay, es una de las figuras más importantes en Venezuela, fue vicecanciller, nuestro embajador en Naciones Unidas, y precisamente sobre estos temas queríamos conversar en la primera parte. ¿Qué son las Naciones Unidas y por qué frente a tantos conflictos pareciera que no actuara? Bueno, mira, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los 5 grandes se venían reuniendo para que nunca más se repitiera el drama de la destrucción de millones de seres humanos. Y para hacerlo consolidaron un mecanismo en donde sustituyeron la fracasada Sociedad de Naciones por la Organización de Naciones Unidas en una reunión en San Francisco para después tener la sede en Nueva York. Ahí precisamente se dio la Corte Internacional de Justicia, ¿no? La Corte Internacional de Justicia se ratificó porque ya la Corte Internacional de Justicia venía trabajando durante la época de la Sociedad de Naciones, pero cuando se hace la Carta de las Naciones Unidas, incorporan como uno de los órganos fundamentales la Corte Internacional de Justicia. Ahora, ¿por qué fracasó ese intento del 1919 con la primera Sociedad de las Naciones? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas la prepotencia de potencias que querían controlar el mapa, la geopolítica europea, el nacionalsocialismo, su alianza con el fascismo italiano, la incorporación también del imperio japonés, de desequilibrar lo que se había logrado después de muchos esfuerzos en la creación, no fue capaz de impedir la guerra. Y al no ser capaz de impedirla, se dieron nuevas bases para un organismo que pudiera consolidar hoy a 193 países que la integran, que es la ONU. Lamentablemente, 78 años después de los primeros pasos, de nuevo los vientos de la guerra, de la confrontación, de la polarización se van dando. Estamos viendo la Corte Internacional de Justicia, que usted ha visitado muchas veces. Cuando era vicecanciller, estos problemas de Venezuela en la Corte y el recurrir, ¿era una vía tradicional o es algo novedoso? Bueno, sin lugar a duda, es decir, el buscar el equilibrio internacional tiene componentes políticas, tiene componentes de como la Asamblea General, que es una especie de Parlamento Mundial, y tiene la Corte Internacional de Justicia para establecer los mecanismos que establezcan las bases. Nosotros tuvimos venezolanos muy destacados ocupando los puestos de magistrado. Andrés Aguilar Mausley, uno de los grandes juristas y diplomáticos venezolanos, estuvo allí en la Corte. Y siempre Venezuela favoreció la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias. Ahora, ¿qué diferencia la Corte Penal Internacional, que también está en La Haya, y la Corte Internacional de Justicia, que muchas veces se confunden en la percepción que se tiene? Se confunden, pero son dos totalmente distintos. La Corte Internacional de Justicia, como digo que es a comienzos del siglo XX, era la representación entre estados. Solamente los estados pueden ser parte. Por ejemplo, si tú eres una ONG, tú no puedes ir a la Corte Internacional de Justicia. Tienen que entrar la composición de estados. Sin embargo, el Tratado de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, da un paso más allá y establece que las víctimas pueden recurrir ante la Corte sin ser Estado. Entonces, frente a situaciones como la del genocidio de Ruanda, o frente a la situación de Yugoslavia, o frente a otros dramas que se han venido dando, hay una Corte donde las víctimas, sin ser Estado, pueden recurrir a pedir justicia, y es la justicia penal internacional la que prevalece y no necesariamente requiere el sello o la autorización de un Estado. Ahora, la relación de Naciones Unidas con la Corte Penal y la Corte Internacional son distintas, ¿no? Son distintas en el sentido de que la Corte Internacional de Justicia es uno de los órganos de las Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo son muy importantes la Corte Penal Internacional porque nace de una aceptación de los miembros de Naciones Unidas. De manera que son dos instituciones que una es para establecer los mecanismos jurídicos de la Carta de las Naciones Unidas o de los conflictos territoriales, y la otra solamente es en cuestiones de genocidio, de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. No tiene jurisdicción en otros temas distintos, que sí las tiene la Corte Internacional. Ahora, en Nueva York, donde usted estuvo como embajador de Venezuela, funcionan no solamente la Asamblea General una vez al año, sino también el Consejo de Seguridad, que es el que estamos viendo muy activo últimamente. Así es. El Consejo de Seguridad es el órgano político de las Naciones Unidas, es el órgano ejecutivo en el cual están los 5 miembros permanentes que hablábamos antes, que son los que llevaron adelante la construcción de la Carta de Naciones Unidas, que son
la Unión Soviética en aquel momento, hoy Rusia, China, en aquel momento Taiwán inicialmente y ahora la República Popular China, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Pero además de eso hay otros 10 miembros que se van alternando cada 2 años y entre ellos es, digamos, el órgano ejecutivo de las Naciones Unidas. En cambio, Venezuela la ha Asamblea presidido General el Consejo de Seguridad. lo ha presidido varias veces, ¿no? Inclusive Diego en su Arya fue época. uno de los presidentes. Precandidato, usted fue en una oportunidad, ¿no? Hubo una candidatura de Venezuela cuando yo fui embajador en Naciones Unidas, pero antes de yo llegar, Venezuela le ofreció el puesto del Consejo de Seguridad a México. De manera que fue la primera vez que México presidió el Consejo de Seguridad y en el caso de Venezuela obtuvimos la presidencia del Grupo de los 77 y China en aquel momento. Pero fue por una decisión que el gobierno tomó antes de yo entrar a ser embajador. Ahora, ¿se puede decir que la Carta de Naciones Unidas que vemos en pantalla es como una constitución internacional mundial? Sin lugar a dudas, es la Constitución internacional. Es la que establece, la que norma lo que debe ser el diseño de una política internacional acordada por todos. Es verdad que con el tiempo se han venido dando evoluciones sumamente significativas, sobre todo a comienzos del siglo XXI. Es decir, el tratar de establecer los mecanismos directos que tienen que ver con los objetivos del desarrollo sostenible. Y eso le ha permitido una especie de ayornamiento, de llevar adelante una acción que también toma en cuenta la realidad de las mayorías. Cuando nacen las Naciones Unidas había medio centenar de países miembros. Hoy en día son 192. Y con la independencia de países, la descolonización, muchos de los países pobres, muchos de los países del sur, comenzaron a tener un papel protagónico en donde las Naciones Unidas van a llevar adelante todo lo que es el desarrollo, la cooperación y sobre todo el mantenimiento de la paz, que es el objetivo fundamental. Sin paz no hay desarrollo. En la Asamblea General es democrático el voto por mayoría. Un país, un voto. En cambio, en el Consejo de Seguridad hay un problema del voto permanente de algunos estados, ¿no? Del voto permanente y del veto permanente, o la potencialidad de un veto. Es decir, los 5, eso se ha discutido mucho, pero los 5 miembros fundadores tienen, además de su permanencia constante, tienen además el derecho de vetar una resolución. Y eso ha sido muy criticado por algunos países muy recientemente con el caso de la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia veta que ese tema se toque cuando es uno de los principales responsables de la guerra en Ucrania. Entonces, países que forman parte dicen, bueno, este es un privilegio que hay que revisar, en una revisión que por supuesto no es, las cosas de palacio marchan despacio, y dentro de la dinámica internacional algunas veces se tarda, pero yo creo que estamos en un momento a nivel internacional en donde es necesario reafirmar la vocación inicial de la Carta de las Naciones Unidas, que va a orientar las bases de un mundo sin guerra, de un mundo de paz, de cooperación internacional y de diálogo. Estábamos viendo hace rato también ahí en las imágenes lo que es la ONU, pero en Ginebra, que es distinta, fue donde nació la Sociedad de las Naciones, pero en Ginebra siguen las banderas y la presencia de los estados con algunos organismos internacionales. Es así, Ginebra sigue siendo un centro de actividad porque lo que se ha querido, a diferencia de la Sociedad de Naciones, establecer en varias capitales organismos importantes. Ginebra es sin lugar a dudas el que concentra más, porque además de eso hay toda una serie de otros organismos, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Meteorológica Mundial, bueno, la Cruz Roja, que no es, digamos, un órgano... Ahí hay diferencia entre organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Así es, así es. Organizaciones gubernamentales que forman parte de la ONU y organizaciones no gubernamentales que cada vez se asocian más. Pero, además de Ginebra, Viena tiene un centro sumamente importante, sobre todo en la parte de energía atómica, ¿no? De energía atómica. Roma con la FAO, la Organización de Alimentación. Nairobi también tiene sedes de Naciones Unidas. Entonces, se ha descentralizado en alguna forma la presencia onusiana para tener una mayor y más activa presencia. En el caso de Ginebra, están muy presentes los organismos económicos, todo lo que es el ECOSOC, todo lo que es la base del desarrollo social y económico se lleva en Ginebra. Claro, al final todo pasa a través de
de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, todo el trabajo que pueda hacerse a nivel de comisiones, al final tiene que ser aprobado por los 192 países de Naciones Unidas en la Asamblea General. Bueno, embajador Milos Alcalá, y usted que está jubilado ahora, sigue activo en la docencia y en la participación política también. Es interesante a los alumnos hablarles de estos temas y a la colectividad en general, porque lo que es Naciones Unidas, los organismos internacionales siguen siendo fundamentales, ¿no? Fundamentales. Y te quiero decir que qué buena que me das esa oportunidad, porque yo no dejo de admirar y de reconocer el papel que a nivel internacional juegan los jóvenes venezolanos en diversos ejercicios de Naciones Unidas. Modelos, ¿no? Son modelos. Entonces, muchas veces digo, bueno, la necesidad de, que tú y yo hemos conversado, de profesionalizar la Cancillería, y uno a veces ve que se ha ido perdiendo un poco el ritmo profesional, pero cuando uno ve a estos jóvenes, la forma como se preparan, cómo dominan idiomas, cómo estudian las resoluciones, uno dice, caramba, Venezuela tiene gente muy preparada y una buena madera para la diplomacia del mañana. Bueno, y estos embajadores jubilados que tenemos en Cancillería que ayudan a comprender el mundo tan complejo y tan dinámico, y sobre todo con los miembros de Naciones Unidas, sé que siempre están presentes dentro de la nómina del ministerio como jubilados y siguen siendo embajadores. Así que vamos a un corte y regresamos con más de Brújula Internacional.